Muy buenos días, mi nombre es Fernando Jesús Canter Gómez, estudiante del séptimo semestre Grupo B de la Universidad Autónoma de Chiapas, Facultad Instituto de Investigaciones Jurídicas, licenciatura en Derecho, materia Derecho de los Pueblos Indígenas. Este video tiene como objetivo realizar una pequeña exposición sobre tres aspectos fundamentales relacionados a los pueblos indígenas, tales como los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas en México, los organismos encargados de proteger los derechos de los pueblos indígenas y los derechos que poseen los pueblos y comunidades indígenas, temas que en conjunto nos brindarán un panorama general sobre la importancia del reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Como bien sabemos, la historia de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país es muy larga y profunda, misma que data desde antes del inicio de la invasión y la colonización europea. No obstante, fue a partir de la conquista española que la forma de organización social y política de los pueblos indígenas cambió por completo, pues con este suceso se sustituyeron las formas de gobierno tradicional indígena, lo que provocó que estos grupos fueran marginados, discriminados y despojados de sus tierras ancestrales. Desde la época de conquista y hasta la época posrevolucionaria de nuestro país, los pueblos y comunidades indígenas estuvieron imposibilitados para autogobernarse, para preservar sus territorios, tierras y recursos naturales y demás elementos que les eran necesarios. Y, a pesar de los grandes intentos y las grandes luchas que se llevaron a cabo durante el siglo XIX, no fue sino hasta la promulgación de la Constitución Federal de 1917 que comenzó el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derechos en nuestro país, pues el referido ordenamiento reconoció en su artículo 27 el derecho a la restitución de las tierras de las cuales habían sido despojados los pueblos indígenas. Posteriormente, para el año 1921 a 1948, se crearon diversas instituciones indígenas en el país, tales como el Departamento de Educación y Cultura Indígena, las Casas del Pueblo, el Departamento de Asuntos Indígenas y la Institución Nacional Indigenista, por mencionar algunos. Dichas instituciones se crearon con la finalidad de mejorar la situación de los pueblos indígenas en diversos sectores del país. En 1990 se realizó una reforma al artículo 4 constitucional en su párrafo segundo, por medio del cual se reconoció el carácter pluricultural del país, y al unísono se reformó la ley agraria, por medio de la cual se estableció y se le puso fin al reparto agrario. En 1994 apareció en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional declarándole la guerra al gobierno mexicano, suceso que posteriormente propició la realización de pláticas entre el gobierno mexicano y los zapatistas, a fin de tratar asuntos relacionados a los derechos y a la cultura indígena. Pláticas que culminaron con la firma del Pacto de San Andrés en 1996. Por último, cabe agregar que uno de los antecedentes más importantes de los pueblos indígenas data del año 2001, año en el cual se realizó la reforma al artículo 2 constitucional, también conocido como Ley Indígena, el cual, que entre otras cosas, reconoció la composición pluricultural del país sustentada en los pueblos indígenas. Reconoció el origen y las instituciones de estos y además reconoció su derecho a la libre determinación y a un cierto grado de autonomía. Ahora bien, en lo que respecta a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, he de mencionar que existen diversos organismos encaminados a tal fin. Por ejemplo, a nivel internacional encontramos a aquellos organismos que se desprenden del sistema de las Naciones Unidas, como es el caso del Consejo Económico y Social, el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, el Consejo de Derechos Humanos, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como también a todos aquellos organismos creados a base de los instrumentos internacionales de derechos humanos promulgados por la ONU, como es el caso del Comité de Derechos Civiles y Políticos, creado con la finalidad de garantizar la plena efectividad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, a nivel internacional, también encontramos otros organismos internacionales, los cuales se desprenden de los sistemas regionales de derechos humanos, como es el caso de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo, y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas dos últimas instituciones en particular son de suma importancia para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en nuestra región, dado que
han emitido diversas resoluciones relacionadas a la protección de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos. Por su parte, a nivel nacional encontramos diversos organismos tales como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, instituciones que velan porque se les reconozcan a los pueblos indígenas sus derechos humanos. Además, estas instituciones trabajan en conjunto para que a los pueblos indígenas les sean reconocidos, garantizados y protegidos los derechos humanos que poseen, tanto individual como colectivamente. En conformidad con lo mencionado hasta este punto, considero que es muy importante tener presente que los derechos que poseen los pueblos y comunidades indígenas actualmente son muchos y muy diversos, mismos que se encuentran comprendidos en diversos instrumentos, por ejemplo, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, por mencionar algunos. Mismos que, entre otros derechos, reconocen el derecho a la libre determinación y autonomía y los derechos económicos, sociales y culturales, tales como el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la cultura, entre otros. Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de derechos que poseen estos pueblos actualmente, considero que uno de los derechos más importantes es el derecho a la libre determinación y autonomía. Esto debido a que se trata de un derecho humano colectivo que posee todo pueblo únicamente por el hecho de serlo, y que a su vez les permite a estos que decidan por cuenta propia y sin ninguna clase de intervención su destino económico, social, político y cultural. Permite que decidan su propia forma de gobierno, permite que protejan sus tierras, territorios y recursos naturales, y en general permite que se protejan y reconozcan su diversidad cultural y lingüística, su patrimonio, así como su independencia y soberanía. Asimismo, también ayuda a que los pueblos y comunidades indígenas creen una nueva relación con el Estado, a fin de sobreponerse a la discriminación, a la marginación y a la exclusión que durante mucho tiempo ha afectado el pleno desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Como se observó en el desarrollo de este video, los pueblos y comunidades indígenas desde la época de la conquista española han sido objeto de discriminación, marginación, exclusión y despojo de sus tierras ancestrales, situación que hasta apenas el siglo pasado comenzó a remediarse, a partir de la promulgación de la Constitución Federal de 1917, la creación de diversas instituciones indígenas en el país y la realización de diversos movimientos indígenas, como el suscitado en Chiapas en 1994, por medio del cual los indígenas reclamaron el reconocimiento de su cultura y de sus derechos fundamentales. Asimismo, aunque en la actualidad se les ha reconocido tanto a nivel nacional como internacional los derechos humanos que poseen los pueblos indígenas y también se han creado diversos organismos encaminados a la protección de los mismos, aún quedan muchas tareas por realizar para garantizarles a estos grupos que durante mucho tiempo han visto vulnerados sus derechos una mejor calidad de vida y bienestar, libre de discriminación, marginación y exclusión. No obstante, lo anterior no significa que los avances logrados hasta el día de hoy sean inútiles, sino todo lo contrario, pues gracias a ellos se ha logrado preservar la identidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas, así como su patrimonio y recursos naturales. Se ha logrado reconocer y proteger su autonomía, independencia y soberanía. Y en general se ha logrado garantizarles una mejor calidad de vida, entre otros aspectos, mismos que nos hacen creer que cada vez estamos más cerca de construir una sociedad más justa, equitativa y libre de discriminación, que sea capaz de reconocer, proteger y respetar los derechos de la sociedad y de los pueblos indígenas por igual.